360 grados. Esta historia comienza con una confesión que deja muy poco de qué enorgullecerse para aquel que está por hacerla. Todo empezó una tarde, en la cual, de forma tranquila estábamos cenando en casa de mis abuelos. Y en la televisión, pasaban una película de Pedro Infante en el Canal 2. De alguna u otra forma, surgió el tema de que mi abuelo Emiliano mantenía oculto un autógrafo del gran señor Infante. Pero, ¿por qué lo mantenía oculto? Fue lo primero que mis hermanos y yo preguntamos, mostrándonos un tanto incrédulos, pues era imposible que existiera un solo mexicano que no quisiera colgar con orgullo algo tan increíble como lo era un autógrafo del gran Pedro Infante. Para demostrarnos que aquello era cierto, mi abuelo se ausentó por unos momentos. Pero, apenas unos minutos después, lo vimos regresar con algo entre las manos. Se trataba de aquel autógrafo legítimo del que se había hablado. Estando completamente anonadados, volvimos a hacer la misma pregunta de antes: ¿por qué lo mantenía oculto? Y antes de que siquiera mi abuelo nos pudiese responder, mi abuela se adelantó a interrumpir su oportunidad para responder, y nos dijo: a él no le gusta hablar de tal autógrafo porque se lo consiguió estando en la cárcel, en una visita que les hizo aquel gran actor. Por lo que al escuchar esto, nos quedamos el doble de sorprendidos. Pues, si la primera revelación ya nos dejaba con interrogantes, la segunda resultó ser el doble de misteriosa. Así que, sin tener escapatoria u oportunidad de mentir, mi abuelo se comenzó a reír, y no tuvo de otra más que reconocer que de joven estuvo encerrado por una temporada. Aquel lugar en el cual fue encerrado se trataba del mítico Palacio Negro, mejor conocido como Palacio Negro de Lecumberri. La prisión más repleta de escándalos, leyendas y obscuros pasajes en la historia de México. Reclusorio el cual incluso llegó a tener entre sus presos a hombres de nombre reconocido, como fue el caso de Juan Gabriel, José Revueltas e incluso el gran maestro Siqueiros. Esa noche, mi abuelo nos contó cómo fue a parar allí por haber participado en una protesta. De algo no tan escandaloso como eso, llegó a caer a las rejas que albergaban a miles de delincuentes de distintos niveles. Nos comentó que allí dentro llegó a tener compañeros tanto demasiado funcionales y cuerdos, como otros que parecían estar por completo dementes o casi hasta poseídos. De pronto, un tema que comenzó por mera curiosidad hacia su pasado, terminó por convertirse en una charla acerca de cosas de terror que llegó a presenciar mi abuelo durante su encierro. Este nos dijo que, al principio, no vio muchas cosas que destacaran en el lugar, fuera de escuchar que se aparecían fantasmas o en las noches se oían gritos sin mucha explicación. Sin embargo, mientras más se ponía a recordar, más inquieto se le empezaba a ver. Conocía a un preso que estaba enfermo de la cabeza y fue culpable de muchas muertes, comentó, haciendo las bromas a un lado. Pero después hizo una interrupción en lo que estaba diciendo, afirmando que no le parecía una buena idea el continuar con aquella plática. Por lo que, esto último solo nos llevó a mis hermanos y a mí a ser más insistentes en cuanto a oír lo que tenía por decir. Sin verse tan a favor, hizo caso a nuestras súplicas y siguió hablando respecto a aquel preso que, según él, describió como un enfermo de la cabeza. Nos contó que su sobrenombre era el 360 grados. Y dicho apodo se debía a que el hombre padecía de una extraña condición en los huesos y las articulaciones, la cual le permitía tener una elasticidad y flexibilidad anormal. Se hacía llamar 360 grados, porque contaba con la desagradable habilidad de poder girar su cabeza hasta casi 360 grados, aunque mi abuelo recordaba que su verdadero nombre era Francisco. Francesco había llegado a la prisión por su amplio historial como asesino serial. Y él mismo se enorgullecía de haber acabado con más de 30 personas, solo por el gusto de ser quien las condujera hasta su final. En palabras de mi propio abuelo, si alguna vez en el mundo llegó a existir un hijo legítimo del demonio, ese fue Francisco 360 grados. Y profundizando más en cuanto a lo que esta persona le generaba,
nos dijo que siempre que lo veía le causaba escalofríos. Pues, Francisco estaba consciente de lo que causaba a los demás reos, y como el infeliz y agresivo que era, utilizaba esto último a su favor, para sembrar miedo y ser centro de la atención. A la hora de las comidas, acostumbraba a armar diferentes espectáculos para inquietar a los otros. Se torcía los huesos enfrente de los demás y hacía su desagradable truco de girar la cabeza hasta donde ésta le permitía. Y como si con eso, la anécdota de mi abuelo no hubiese sido ya lo bastante horrible, nos aclaró que apenas era el inicio de lo que en verdad nos podía llegar a contar en cuanto a dicho compañero. En una de esas tardes en las que Francisco se esmeraba por ser el centro de la atención, le ordenó a uno de los hombres que le temían a que se acercara a él para que, con sus propias manos, le hiciera girar la cabeza, mientras sentía los desagradables movimientos de sus huesos deformes. No pudiéndose rehusar a seguir la orden, aquel hombre se levantó de su lugar y fue hasta él, para después colocarle las manos en la cabeza. Mi abuelo dijo haberlo presenciado todo, estándolo bastante cerca como para poder recordarlo con suficientes detalles. Y explicó que, al darse cuenta de que el hombre no estaba dispuesto a seguir con las órdenes, comenzó a utilizar insultos para provocarlo y dejarlo en vergüenza enfrente de los demás. Al final, el hombre hizo caso a las insistencias y terminó por girarle la cabeza enfrente de los demás. Cuando sintió que no podía hacerlo más, Francisco lo continuó retando a seguir girando, entre ofensas y gritos. Segundos después, entre el coraje y la presión del momento, el sujeto terminó por quebrarle el cuello enfrente de todos, al grado de dejar a Francisco con el rostro mirando hacia su espalda. Enseguida, los guardias presentes ordenaron a los reos que armaron tumulto que se retiraran, para que ellos pudieran revisar el cuerpo. Y tan pronto como llegaron a él, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Su cuerpo ya ni siquiera se podía sostener por sí mismo. Mi abuelo nos describió que ahora se veía tan débil y flácido como un muñeco de trapo, solo que con la cabeza volteada. El cuerpo de este señor se lo llevaron a la brevedad. Mi abuelo nos contó que, a partir de esa fecha, al caer la noche, uno de sus antiguos compañeros aseguró haber visto a Francisco caminar por uno de los pasillos, a pesar de que aquello era imposible. Los días tras la muerte de Francisco avanzaron, y con ellos, más personas comenzaron a asegurar haberlo visto de espaldas, caminando con la forma tan particular que él tenía. Mientras tanto, fuera de esas acusaciones, nada realmente anormal sucedía, por lo cual se llegó a pensar que todo era obra del pánico colectivo. Sin embargo, el verdadero escándalo surgió una mañana en la celda de aquel hombre que se encargó de matarlo. Sin que aquello se le pudiese atribuir a alguien más, el cuerpo del responsable fue encontrado con el cuello torcido y la cabeza volteada, de la misma forma en que falleció 360 grados. Desde que se dio aquella muerte, el pánico que se desencadenó era más fuerte y real que el inicial. Por desgracia para los presos que allí habitaban, el caso de aquel hombre no fue el único, sino el primero de al menos 18. A lo largo de 3 meses, se fueron sumando más víctimas con las caras torcidas, y entre ellos también guardias de seguridad. Era claro que Francisco aún se quería hacer notar, y de la peor manera. Sin embargo, a pesar del terror que desató la presencia de aquel maníaco, hubo presos a quienes no les generó nada en especial su leyenda. Uno de estos mismos hombres pudo descubrir cuál era la forma para hacer que éste los asesinara. Y la forma de vencerlo fue algo tan simple como no dejar de verle a los ojos si se les aparecía. Y dado que a Francisco le fascinaba recibir atención, la forma para hacer que éste se retirara de tu camino sin ocasionar daños, era sosteniéndole la mirada. Pues, quienes ya lo habían visto y pusieron aquel consejo a prueba, dijeron que 360 permanecía el tiempo que quería mirándolo a uno, girando su cabeza lentamente, hasta que por fin se sentía satisfecho con la atención recibida, era que se marchaba. De lo contrario, sumaba a alguien más a su lista de muertos con la cabeza volteada.
Mi abuelo salió libre de allí, confesando que solo en una ocasión le tocó verlo y resistir las ganas de voltearse. Pero por suerte, el encuentro para él fue breve y nunca más se lo volvió a encontrar. Cuando mi abuelo terminó de contar las historias de aquellos asesinatos llevados a cabo por manos de 360 grados, nadie se atrevió a decir una sola palabra. Justo cuando uno de nosotros trató de cambiar el tema para pasar a algo más tranquilo de abordar y que nos quitara el mal sabor de las escalofriantes escenas que recién habíamos escuchado, el abuelo volvió a hablar con el mismo tono temeroso de antes. Y nos dijo lo siguiente: hay una parte que olvidé mencionar de todo esto. Y es la razón por la cual no estaba seguro de hablarles sobre tales pasajes. Pero, ya que lo he hecho y no puedo hacer que el tiempo vuelva atrás, debo advertirles que, ahora que son conscientes de la existencia de 360 grados y lo que es capaz de hacer, existe la posibilidad de que se les aparezca ahora a ustedes. Si esto sucede, recuerden bien lo que hay que hacer. Siempre le encantó recibir atención, y eso es lo que hay que darle, sin importar cuán horrible resulte el encontrárselo. No olviden mirarlo fijamente a los ojos. Área restringida. Área restringida y prohibido el paso son advertencias que no deberían de tomarse a la ligera, en especial si eres joven e ingenuo. Este día he regresado de una exploración urbana con mis primos. Y ha sido la noche más traumática de mi vida. Esta fue mi primera exploración y también es probable que la última. Cierro los ojos y aún puedo visualizar los escenarios. Cada rincón estaba lleno de esos fluidos extraños. Una clase de espuma blanca que no dejaba de emerger. Uno creería que los baños eran la zona más asquerosa de visitar, mas no lo fue. Pues, el lugar más repulsivo por explorar resultó ser la cocina. La primera descripción de las cosas la recuerdo como el trauma que fue. Y aquí me encuentro, escribiendo esto, a menos de una hora de haber estado allí. Pieles verdosas, cuerpos en el piso y espuma saliendo de estos. Para lograr entender cómo fue que terminé en ese lugar, se podría decir que todo dio inicio hace 2 días, con mi llegada y la de mi familia a Estados Unidos. Tomamos un vuelo hasta acá para visitar a mi tío Leonel y a mis primos. Pues, a pesar de vivir considerablemente separados, es la parte de la familia con la que mejor nos llevamos. Llegamos a la casa de mi tío. Mis 2 primos, Ernesto y Armando, estaban jugando videojuegos en la sala, por lo que nos invitaron a mí y a mi hermana Sofía a unirnos en la partida. Mientras que jugábamos aquel clásico de zombies, mi primo Armando nos comenzó a decir que, a menos de media hora de distancia, era probable que existiera un lugar en el cual hubiera zombies de verdad, o si bien no zombies, al menos sí personas contaminadas por algo extraño. En la televisión, solo se hablaba de ese virus nuevo que se esparcía por China. Todos los países estaban alarmados y en Internet no se hablaba de ninguna otra cosa. El virus de China era lo único que se cubría en los medios. Y cuando le pregunté a mi primo si se estaba refiriendo a eso, este me aclaró que en lo absoluto no se estaba refiriendo al tema del momento. Pues, el saber esto nos dejó impresionados, por lo cual, le insistimos en que nos contara más. Entonces, Armando nos explicó que tenía a un amigo en la escuela, cuyo hermano mayor estaba adentro del ejército, trabajando con información hasta cierto punto clasificada y lo bastante delicada. Sin embargo, cuando se trata de la intromisión de un hermano, ningún tema llega a ser lo bastante secreto y bien oculto como para no llegarse a saber. Armando continuó explicando que tal amigo le había comentado que, hace no más de 12 horas, en un lugar de comida rápida, algo muy extraño se le salió de control. Al principio nadie le creyó su historia, pero, poco después, nos mostró algunas imágenes que le hizo llegar su amigo. Eran fotografías de algunas personas en el piso que parecían estar petrificadas. Cualquiera pensaría que las peores ideas derivarían de las mentes más jóvenes.
Sin embargo, fue a mi primo mayor Armando al que se le ocurrió proponer que fuéramos a ese lugar por la madrugada, en cuanto nuestros padres y tíos estuvieran dormidos. A pesar de que aquel amigo de mi primo nos advirtió que la zona probablemente se mantendría vigilada a la distancia, nos aferramos a hacer el intento por esforzarnos en entrar. Ahora, me gustaría confesar que, en el fondo, yo no me sentía del todo convencido de intentarlo, ya que, aún a mis 16 años, le seguía teniendo terror a lo desconocido. Luego de estar seguros de que en casa ya no quedaba nadie despierto, salimos los 4, con las llaves del auto de mi tío. Mientras que nos dirigíamos camino a ese lugar de hamburguesas, Ernesto y Armando nos fueron platicando a Sofía y a mí un poco sobre la historia del mismo y recuerdos que ambos guardaban. Y por lo que entendí, se trataba de una clase de Burger King, al final de esa calle, solo que, sin el prestigio de la marca, ni tampoco la popularidad de la misma. Mis primos mencionaron haber ido a comer allí un par de veces, asegurando que el sabor de la comida no tenía nada en especial. Sin embargo, eran los precios accesibles lo que le resultaba más atrayente a la gente. Al llegar, estacionamos el auto a casi 2 cuadras de distancia, temerosos porque le fuera a pasar algo. Los 4 esperábamos que hubiera soldados, o por lo menos policías rodeando la zona, pero lo único que encontramos fue una frágil y absurda cinta de área restringida. Después de saltarnos la ridícula cinta que acordonaba el área, entramos por la puerta trasera. Armando dijo que, durante horas, estuvieron tratando de analizar el sitio, por lo cual, pensamos que, probablemente bajaron la guardia porque se hallaban analizando dichas muestras. Aunque a mí lo que más terror me causaba era el imaginar que estábamos siendo parte de algún experimento en el cual les convenía a los encargados de la vigilancia dejarnos libres de explorar. Todo me parecía una broma. Era como estar en la escena de una película de suspenso, pero sin verse tan escandaloso como en verdad lo esperaba. Mi hermana dijo que, tal vez, no habían armado suficiente tumulto de autoridades afuera, precisamente para no llamar la atención de la gente cercana. Pues, bien dice el dicho que, si deseas mantener algo oculto, es mejor dejarlo a la vista. Saquen sus celulares y graben esto, nos pidió Ernesto. A diferencia de mis primos, yo no quise grabar nada. Estaba más intrigado por vivir aquella experiencia por medio de mis ojos, y no a través de una cámara. Al poco tiempo de entrar, lo primero que se podía ver era que cada objeto adentro del lugar, incluyendo las sillas y las mesas, se encontraban en desorden o en el piso. Había golpes en los cristales, comida tirada en el piso y alguno que otro cuerpo en distintos rincones. No creí que en verdad se trataran de zombies, aunque eso era lo que parecían. Cerca del área de juegos, encontramos a un hombre tirado a un costado, y desde que lo vi, sentí que habíamos tomado la decisión más estúpida, por el hecho de entrar a la zona sin nada de protección. Entramos sin guantes, sin cubrebocas, ni siquiera contábamos con bolsas o gel antibacterial. Y no sabíamos si esa cosa espantosa que les dio surgió por haber ingerido algo nocivo, o si se trató de algo contagioso como lo que estaba ocurriendo justo en China y que tanto temíamos que nos alcanzara. Aquel hombre se quejaba emitiendo sonidos con la garganta. Cada tanto tenía espasmos que le hacían temblar el cuerpo. Además, sus ojos se veían algo enrojecidos, como si se le hubiesen irritado. Pero, lo que más repulsión me causó fue que en algunas partes su cuerpo se le veía manchado de verde. Parecía pintura, mas estábamos conscientes de que no lo era. De su boca salía una espuma asquerosa que parecía no detenerse. Solo brotaba de allí, casi como si de un ser con conciencia se tratara. No podíamos descifrar qué fue lo que sucedió allí. Yo solo fui capaz de imaginarme un escenario en el cual, al haber ingerido algo potencialmente nocivo, la gente que allí comía se fue infectando al poco tiempo, ocasionando caos, y quizá, también el esparcimiento de algo. Supuse que en los medios no se estaba hablando de esto,
por miedo a generar el doble de pánico en la gente, tomando en cuenta los grandes problemas que ya se estaban viviendo. Y por culpa de mi distracción, hice que mi hermana se tropezara con uno de mis pies y cayera de frente contra esa persona enferma. Esta cayó de rodillas y sus manos terminaron por embarrarse de esa espuma. «No toques nada, no toques nada, por favor», exclamé, mientras la ayudábamos a levantarse. En cuanto logró ponerse de pie, nos dirigimos con ella hasta los baños, para que se lavara las manos. Pero al entrar allí, encontramos a otra persona en el mismo estado que el hombre de hace unos instantes. Por otra parte, parecía que en ella había avanzado la infección, pues las manchas en su piel eran más grandes y fáciles de apreciar. Después de ver a aquella mujer sufriendo, todos estuvimos de acuerdo en que era hora de retirarnos. Y tras hacer una pequeña visita a la cocina, nos iríamos de vuelta al auto, con la esperanza de no haber contraído nada. Antes de marcharnos, nos dirigimos hacia la cocina. Allí, encontramos una gran parte de respuestas a nuestras preguntas. Cerca del área de las estufas, hallamos varias cajas con carne, mas no se veía como cualquier tipo de carne. Pues, esta también parecía contener partes verdes. Y examinando más de cerca las etiquetas de la caja, encontramos una que solo decía la palabra reptil. Mis primos y yo pensamos que se trataba de carne normal, mezclada con la de algún reptil, aunque no estábamos seguros de cuál. ¿Acaso la contaminación fue causada a propósito?, nos preguntamos. ¿Habían estado haciendo experimentos en esas personas ordinarias? Dijeron que el virus de China había sido causado por murciélagos, otros culpaban al pangolín, y lo que ahora teníamos enfrente era posible carne de reptil. Escuché antes que la carne de cocodrilo era comestible. Pero, bajo el contexto de tratarse de un lugar de comida rápida y chatarra, ¿por qué debía haber presencia de algo como eso? Al ser un tonto joven con una vida común, no puedo asegurar esto como algo oficial, pero parecía que los distintos gobiernos estaban haciendo experimentos en pequeñas partes no muy llamativas, para saber cuáles eran las formas más eficientes y rápidas para desencadenar algo devastador y luego culpar a la higiene de un lugar. O a los hábitos inusuales de su población. ¿Deberíamos de llevar algo de esto con nosotros?, me preguntó mi hermana. Pero lógicamente, todos estuvimos en desacuerdo, y le suplicamos que ni siquiera lo considerara. Listos para irnos y abandonar el lugar, mi primo Armando confesó haberse sentido mareado, y con unas náuseas repentinas. Antes de alarmarnos, quisimos pensar que sus síntomas se debían a la impresión de tantas cosas desagradables que presenciamos en poco tiempo. «Será mejor que ya nos vayamos a casa», dijo mi otro primo. Así que salimos sin ninguna dificultad y regresamos a la casa. Escribo esto en febrero del año 2020. Desde que llegamos a la casa, mi primo no ha parado de vomitar en el baño. Quiero pensar que en verdad solo ha sido culpa del shock. Aunque no puedo negar que ahora me siento presa del pánico. Supongo que, si no vuelvo a escribir de esto más adelante, será porque terminamos infectados del mismo modo. Pues, después de todo lo que vi hoy, no me extrañaría que en el futuro sigan emergiendo nuevas pandemias o incluso variantes de estas. Nos querrán convencer de que se han salido de control por nuestra propia culpa, pero no es así. Ellos están conscientes de las pruebas que hacen en nosotros. Asilo maldito. Tener un trato digno y comprensión, eso era todo lo que ellos pedían y necesitaban. Inaugurado en el año 1972 y conocido anteriormente como Asilo de Santa Marta de Betania, se ha convertido en uno de los espacios con mayor sufrimiento oculto entre sus paredes. Y esto último no es sorpresa, pues bien se sabe que, cuando se trata de los espacios abiertos por el gobierno para las atenciones de terceros, las expectativas nunca deberían de ir lo bastante lejos. Escuelas, guarderías, hospitales, asilos,
siempre encuentran la forma de brindarle tragedia a la gente que más los necesita. Entré a trabajar al asilo de Santa Marta en el año 1974. Y más que hacerlo por gusto, lo hice por la necesidad económica que se tenía en mi casa, en donde mi madre se hacía cargo de mis hermanos menores. Y gracias a unas cuantas nociones que ya tenía de enfermería, las puertas me fueron abiertas desde que presenté mi solicitud. De aquel lugar había escuchado algunas acusaciones de abuso, así como un mal chiste, el cual decía que, en lugar de llamarse Asilo de Santa Marta, su nombre auténtico era Asilo de Santa Muerte. Pues, antiguos empleados murmuraban que ahí los viejos eran abandonados a su suerte y que al director no le importaba tenerlos en condiciones de pordioseros o muertos de hambre. Así que, llegando a profundizar más en esto, tuve una amiga a la que le tocó brindar servicios allí mismo. Al paso de 2 semanas, decidió ya no regresar, afirmando que no se sentía con la valentía para hacerlo. Y me advirtió que allí dentro sería testigo de cosas tan bizarras, que mi conciencia ni siquiera me dejaría volver a dormir. Antes de dejarme llevar por ciertas acusaciones, decidí que de igual manera entraría a trabajar allí. Y si es que resultaban ser ciertos tantos horrores, entonces, con mayor razón me esforzaría por brindar un apoyo genuino. Después de ignorar un par de advertencias, me presenté a mi primer día de trabajo. Sabía cómo atender a otros, además, sabía de cocina, enfermería y lo que era básico en limpieza. Así que, supuse que contaba con lo necesario para rendir y darles una ayuda que fuera de verdad. Pero lamentablemente, tan pronto como puse un pie dentro del lugar, descubrí que su mala fama se la había ganado a pulso. No necesité dar un recorrido por cada habitación, pues bastó con caminar a través del primer pasillo para llevarme malas sorpresas. Las condiciones en las que vivían aquellos pobres ancianos eran en verdad deplorables. Quizás se trataba por la falta de personal, imaginé. Antes de siquiera pasar una hora allí, encontré a personas dormidas en el piso, otras llenas de suciedad y también quejándose de hambre. Por lo que, no podía creer lo que estaba viendo, así que me dirigí a la oficina del director Arturo Jiménez para expresarle mis inquietudes. Desde el primer momento en que él y yo intercambiamos palabras con respecto a lo que ocurría en el asilo, tuvimos una convivencia lo bastante hostil. El sujeto se comportó como un despreciable narcisista. Dijo que yo no estaba en posición de reclamar, ni mucho menos de exigir algo diferente para esas personas. Arturo Jiménez era un maldito, y no lo digo como una exageración. Una frase que me dijo en aquella primera conversación fue la siguiente: esos ancianos vinieron a dar aquí porque no son realmente importantes para nadie. Si están en este refugio, significa que les han olvidado desde hace mucho tiempo. No es de extrañar que algunos de ellos mismos ni siquiera recuerden sus nombres. Dicho esto, me ordenó que me retirara y de una vez me hiciera cargo de aplicarle sus medicinas. Pero, conforme fueron pasando los días, descubrí que, en efecto, existían aspectos de cuales hubiese sido mejor nunca tener conocimiento. Una sola semana atendiendo a esos pobres ancianos bastó para darme cuenta de que se les hacía pasar hambre, así como maltratos y negligencias en cuanto a la higiene y aplicación de medicamentos. Todo, en lo absoluto, estaba mal dirigido, y parecía que al resto del personal tampoco les importaba. Los otros 3 empleados del lugar actuaban de forma muy parecida al director Jiménez. Eran tanto negligentes como déspotas. Pues, a diario se les veía tratando a los mayores de muy mala manera. Los dejaban sin nada de dignidad y se justificaban con la excusa de que no merecían un trato especial por ser personas olvidadas. Con una sola semana de trabajo, ya dudaba si en verdad era capaz de permanecer ahí, siendo testigo de los peores descuidos. Sin embargo, lo que resultó ser mucho peor era que ni siquiera había visto la mitad. Adentro de las instalaciones existía un secreto completamente turbio, el cual descubrí de la peor manera. Pues,
A inicios de mi segunda semana de trabajo, me percaté de que había una de las habitaciones a la cual no había entrado aún. Esta no contaba con ningún letrero ni ninguna clase de especificación, así que se me hizo fácil abrir la puerta, creyendo que se podría tratar de alguna bodega. Y tan pronto como accedí a aquel sitio, me pareció una clase de quirófano de mala muerte. El sitio estaba lleno de equipo para uso de laboratorio y casi todo parecía ya estar usado. Por lo que, al ver esto, la mayor inquietud que me surgió fue, ¿en quiénes se llegaba a utilizar y para qué? Salí de ese cuarto antes de que alguien más me descubriera y dejé la puerta tal y como se encontraba. Tanto por intriga como por preocupación, cometí el arrebato de solicitar que mi trabajo pasara de medio tiempo a tiempo completo. Ahora, también debía ayudar con lo que se presentara por las noches, y eso era justo lo que buscaba. Durante las madrugadas, de forma bastante sigilosa, me quedaba cerca de ese cuarto, a la espera de saber qué era lo que estaba pasando. En una de esas noches, alcancé a ver al director Jiménez entrando a ese intento de laboratorio en compañía de otro empleado y dos pobres ancianos. Una vez que cerraron la puerta, no me pude enterar de qué estaba sucediendo allí, no escuché gritos ni tampoco quejas. Y al pasar de 2 horas, los vi sacar a esos dos ancianos en sillas de ruedas, siendo que al inicio estos entraron al lugar caminando con normalidad. Ahora se les veía sedados y muy adormilados. Al día siguiente, los mismos ancianos presentaron extrañas erupciones cutáneas, entre ellas quemaduras, moretones y ampollas. Y de manera nada discreta, Jiménez se acercó a observarlos a ambos, para después tomar una clase de apunte. Por lo que, siendo incapaz de contener mi coraje hacia él, lo confronté y alzándole la voz le grité, «Los está usando para sus experimentos, ¿verdad?». Y al escuchar esto, me miró con desprecio, y antes de ofrecerme una respuesta se siguió de largo, llevándose consigo sus apuntes. Dicen que el silencio a veces significa más que 1000 palabras, y eso era verdad. No conforme con la nefasta atención que los mayores recibían de día, apenas me estaba enterando que por las noches eran objeto de pruebas y experimentos. Así que, creyendo que en mis manos estaba el poder generar un cambio positivo para aquellas víctimas, un día amenacé al director con levantarle una denuncia. Mas, lo que no esperaba, era escuchar la respuesta que me dio. Pues, riéndose en mi cara, este me dijo que contaba con las suficientes palancas en el gobierno, al menos como para hacerme callar, o tal vez hasta desaparecer. Y por la forma en que este me lo dijo, supe que hablaba en serio, lo cual me dejaba entre la espada y la pared, entre una lucha por la justicia y mi propia vida. Con todas las atrocidades que ahora conocía, comprendí por qué gran parte de los empleados terminaban renunciando, teniendo las ilusiones y la moral por los suelos. El hecho de ser consciente y no poder hacer nada, en parte me convertía en cómplice, aunque, en lo personal, lo que yo más deseaba era que Jiménez se muriera, para que alguien más humano entrara en su lugar. Sabiendo que no iba a ser capaz de generar un mínimo cambio, ya estaba a punto de meter mi renuncia, hasta que, una nueva paciente llegó para estremecer a todo el asilo, y fue algo que me generó mucho misterio. Pues, justo un día antes de que considerara meter mi renuncia, ingresaron a una mujer con ceguera. Supuestamente, la habían encontrado en un bosque y frente al calor de una fogata, recitando cosas extrañas. Se le registró como paciente con demencia. Ella nos pidió que la llamáramos Carmelita. La señora Carmelita tenía cierta aura misteriosa, la cual hacía a uno temerle un poco, a la vez que apreciarle. Ella nos contó que era una bruja con poderes de clarividencia, cosa que, por supuesto, no nos quisimos tomar en serio con su llegada, en especial porque su diagnóstico la señalaba con demencia. «Ustedes me tienen aquí porque creen que estoy loca», nos repetía siempre que podía. No había tarde en la cual no nos rogara que la dejáramos salir, asegurándonos que no estaba loca.
Y en una de esas tardes en las cuales nos hablaba con insistencia sobre su don de clarividencia, una compañera y yo la quisimos poner a prueba. Entonces, Carmelita hizo una imposición de manos hacia nosotras y, haciendo que nos quedáramos perplejas, nos comenzó a hablar sobre distintos eventos en nuestras vidas que, por el lado de la lógica, era imposible que ella conociera con tanta precisión. Y sorprendidas con el poder que nos acababa de demostrar, le preguntamos si podía ver el futuro o saber en qué estábamos pensando. Ella nos dijo que el futuro era de las cosas más difíciles de predecir, pues cada minuto se encontraba en constante cambio. Sin embargo, nos confesó que, además de poder conocer el pasado de la gente, podía percibir sus sentimientos e intenciones. Así que, si una persona perversa estaba cerca de ella, Carmelita lo sabía bien. Y para demostrar que esta última afirmación también era cierta, nos mencionó lo siguiente: aunque no me lo quieran decir, sé que el director Jiménez le está provocando demasiado daño a los internos. Puedo sentir el sufrimiento que le ha hecho pasar a mis compañeros. Debido a lo consciente que era la señora Carmelita en cuanto a los abusos de las demás personas mayores, no demoró en alzarle la voz al director, haciendo reclamos y señalándolo enfrente de todos, como un hombre cobarde que se aprovechaba de los más indefensos. Y una noche, lo que yo más me temía se volvió realidad. Carmelita fue llevada a la fuerza hasta el cuarto de las torturas. Desde lejos se le escuchaba suplicando por ayuda. Incluso yo misma traté de entrar para intervenir, pero Jiménez puso llave a la puerta y lo único que pude hacer fue quedarme afuera, escuchando su sufrimiento. El director la sometió a una intervención de electroshock. A la mañana siguiente, la señora Carmelita no dejaba de quejarse de un fuerte dolor de cabeza. Y mientras se quejaba con sus demás compañeros sobre el tormento al que fue sometida, pronunciaba en voz alta que pronto conseguiría su venganza en contra del director. Las actitudes que estaba teniendo no pasaron desapercibidas para los demás, cosa que terminó provocando que los demás fueran alzando su voz y tuvieran conductas agresivas contra aquellos que peor los trataban. Y de un día a otro, en el asilo se estaba teniendo una lucha entre pacientes y cuidadores. Cuando la paciencia de Jiménez alcanzó su reducido límite, trajo la noche más lamentable en la historia del asilo. No pudiendo soportar las conductas y la iniciativa de Carmelita, volvió a ingresar con ella a su cuarto infernal de castigos y experimentos. Me pesa mucho decir que, solo las paredes de aquel lugar fueron las únicas en ser testigos del tormento por el que se le hizo pasar. Y con tal de demostrarnos a todos en el asilo que no estaba dispuesto a soportar las quejas de nadie, Jiménez sacó a la pobre mujer en una camilla, y la paseó por los pasillos y el jardín, exhibiéndola ante los demás. Tan débil, moribunda y desorientada, la señora apenas y podía hablar. No pude evitar llorar al ver en que quedó transformada, pues daba la horrible impresión de que ahora atravesaba por sus últimos minutos de vida. Lo que sea que se le hizo pasar fue lo bastante inhumano como para arrastrarla a su agonía. Y dirigiéndose al director Jiménez con el poco aliento que aún le quedaba, ella dijo: algún día serás tan viejo como yo, y entonces nos habremos de encontrar, maldito desgraciado. En respuesta, Jiménez soltó una risa sarcástica y se dio la vuelta. Sin embargo, Carmelita todavía contaba con un poco de fuerza. «Yo maldigo este asilo», murmuró. «Maldigo a este asilo y sus empleados, hasta el día en que la justicia y la venganza se cobren todo lo que nos han hecho pasar». De pronto, una severa corriente de aire nos azotó a mitad del jardín, las nubes se volvieron más grises y una lluvia repentina anunció la inminente caída de granizo por sobre nuestras cabezas. Era como si la naturaleza misma se hubiese enfurecido con todos nosotros por lo que le estaba ocurriendo a Carmelita. Invadida por el terror de verla partir, me puse de rodillas enfrente de donde agonizaba y no dejé de pedir perdón, a pesar de no haber hecho nada. En cuanto la lluvia se intensificó, mis compañeros y yo peleamos contra Jiménez para que nos dejara llevar el cuerpo adentro.
Pero lamentablemente, tan pronto como quitamos a Carmelita de allí, confirmamos que ya no contaba ni con un pulso, ni mucho menos con respiración, pues ya había fallecido. Y antes de que nos pudiéramos hacer cargo de atender el reciente fallecimiento de la bruja clarividente, el granizo de afuera empezó a caer con mayor fuerza, golpeando con brusquedad en techos y ventanas. Muchos de los pacientes que se encontraban en el jardín no habían entrado aún a los cuartos, lo que me pareció muy extraño, dado el clima. Entre una compañera y yo nos asomamos para ver qué era de ellos, y desde que nos acercamos, vimos todos los cuerpos tirados por cada rincón. ¿Acaso están muertos?, me preguntó ella, aterrorizada. Y cuando nos acercamos a revisar, descubrimos que, así como Carmelita, ellos también ya estaban muertos. Por lo que, imaginándonos lo peor, nos apresuramos a revisar habitación por habitación. Y al final, nos llevamos la desagradable sorpresa de que cada uno de los pacientes había fallecido. No quedaba persona viva que no fuera empleada. El comienzo de la maldición dio inicio con el deceso de aquellas 42 personas. Ya no estábamos adentro de un asilo, sino, más bien, en medio de una fosa común. Parecía imposible que el director Jiménez continuara encubriendo las recientes atrocidades. Sin embargo, este demostró que, a pesar de tenerse que hacer responsable de la presencia de 42 muertos, sus contactos seguían teniendo un mayor peso. Al día siguiente, haciendo uso de camiones, los 42 cuerpos de los fallecidos fueron sacados a la brevedad y con cierta discreción para no llamar la atención de los medios. Todos los muertos fueron cremados, a excepción del de Carmelita. Pues, de forma descarada, Arturo Jiménez decidió conservar su cadáver para analizarlo en su laboratorio. En el asilo ya no quedaba nadie a quien cuidar, mas, aún así, fui la única de mis compañeros que quiso permanecer en el lugar en caso de que alguien nuevo llegara y estuviera condenado a pasar por los mismos abusos. Durante las noches, el director se encerraba en el cuarto y continuaba sometiendo lo que quedó de Carmelita. Creí que nunca tendría un fin por sí solo, hasta que, en una de esas madrugadas, lo vi salir de allí apresuradamente, entre gritos. Y al preguntarle qué fue lo que le pasó, este ni siquiera me pudo contestar a la primera. Pues respiraba agitado y los brazos le temblaban. Cuando por fin volvió en sí, este me aseguró que el cuerpo de Carmelita había abierto los ojos. Pensé que se estaba volviendo loco, después de todo lo que hacía. Mas, al entrar a su cuarto de la tortura, yo misma fui testigo de lo que él dijo, los ojos de aquel cadáver se hallaban abiertos. Y para no caer en la superstición, quise pensar que se trataba de alguno de esos movimientos post-mortem. A pesar de lo temeroso que se mostró Jiménez, este se continuó negando a sacar de ahí el cuerpo de esa pobre y desafortunada mujer. Aún teniéndola en estado de descomposición, se las arreglaba para castigarla. Al paso de una semana conviviendo con el cuerpo de Carmelita, el comportamiento de Jiménez pasó de ser el de alguien temeroso, al de una persona paranoica y atormentada. Pues, este afirmaba que en las noches se le aparecían los fantasmas de los 42 muertos. Decía que los podía escuchar gritando y lamentándose por los pasillos, anunciando que pronto irían a matarlo. Y en lo personal, nunca llegué a escuchar nada, por lo que consideré que el director se estaba volviendo demente, y con razones de sobra. No noté nada anormal hasta una noche de noviembre, en la cual Jiménez comenzó a azotarse de frente contra la pared, una y otra vez, asegurando que los ancianos venían por él. Y de forma insistente, me preguntó si en verdad no era capaz de escuchar sus voces y lamentos. Mi respuesta a eso continuó siendo negativa. Ellos me van a despedazar. Me tomarán de sorpresa y me abrirán hasta sacarme las entrañas, exclamó. Dicho esto, el hombre de actitudes dementes se marchó corriendo, dejándome sola en el pasillo. Se marchó a pasos tan apresurados, que ni siquiera me dio tiempo a preguntar a dónde es que se dirigía, o si es que tenía pensado regresar. La única cosa que se encargó de brindarme aquellas respuestas fue el tiempo,
En las semanas posteriores, no volví a saber nada de Jiménez, pues nunca le volví a ver, ni siquiera a leer. El asilo se había convertido en el lugar más solitario y lleno de dolor contenido entre sus habitaciones. Me convertí en la única persona con vida allí dentro. Por fortuna, con la partida de Jiménez y la ausencia de pacientes, llegó una nueva administración al asilo, en la cual se decidió que yo me quedaría con el puesto de la dirección. Esta nueva dirección trajo una serie de remodelaciones al lugar. Y esta ocasión, en vez de dar refugio a personas de la tercera edad en condiciones de calle, se acordó que ahora quedaría como un asilo de paga, con todas las atenciones incluidas. Pese a que la mayoría del lugar contó con sus restauraciones, hubo un lugar que nadie consiguió alterar, y ese fue el cuarto de los experimentos hechos por Jiménez. Pues, siempre que un arquitecto trataba de hacer una mejora, acababa gravemente herido, gran parte de las veces sin suficiente explicación. De igual manera, cada intento que hacíamos por sacar de allí al cuerpo de la señora Carmelita se veía frustrado por un accidente o inclusive un repentino fallecimiento. Para la cuarta ocasión en que esto no sucedió, se tomó la decisión de que los huesos de Carmelita se quedasen en el lugar, pues, al parecer, no estaba lista para marcharse. Y de este modo, aquel cuarto de los tormentos permanecería cerrado bajo llave de forma permanente para evitar que siguiera creciendo la serie de desgracias. Dejando de lado el misterio con respecto a Carmelita, todos los cambios me parecieron de lo más radicales, considerando el pasado tormentoso y no tan lejano. Concluidas las remodelaciones y el cambio de administración, comenzamos a recibir tanto a nuevos pacientes como cuidadores. Los tratos eran mucho más dignos y el ambiente agradable. Por esto mismo, llegué a pensar que por fin conseguimos la paz anhelada. Sin embargo, aún quedaba una sombra atormentada al final del pasillo. Esa era la sombra de Carmelita y de sus compañeros, cuyo dolor se quedó atrapado, sin importar la cantidad de remodelaciones superficiales que fueron hechas. Sin antes cumplir un mes de inaugurar el nuevo asilo, una de las empleadas entró consternada a mi oficina, informando que uno de sus compañeros había muerto electrocutado. Cuando llegaron a levantar el cuerpo, me percaté que el lugar de su muerte fue justo a unos pasos de distancia del cuarto, en donde Jiménez solía hacer sus experimentos. Y aunque traté de convencerme de que aquello no era obra más que de la casualidad, muy en lo profundo sabía que no era así. Por otra parte, me obsesioné por encontrar una lógica a aquella última muerte. Así que inquieta, me puse a investigar con sus otros compañeros de trabajo si en días previos a su fallecimiento observaron algo poco común en él. Pero, la mayoría dijo no haber notado nada inusual. No obstante, una de ellas me comentó algo que me resultó alarmante, pues, según el señalamiento de esta otra cuidadora, 2 días antes del accidente, aquel hombre mencionó haberse encontrado con una paciente ciega durante el horario de la cena. Tal afirmación les pareció un tanto confusa para quienes la escucharon, pues, era sabido que, de entre los 28 pacientes con los que ahora contábamos, no existía ninguno que padeciera de ceguera. En cuanto tuve conocimiento de esto, implementé una norma a mis empleados que, a pesar de parecer extraña, era de lo más necesaria que llevasen a cabo. Y como no buscaba provocar pánico entre los demás empleados, solo les di la siguiente orden: con cada día de trabajo que dieran por finalizado, antes de abandonar las instalaciones, debían de entregar a mi oficina un informe de cada actividad hecha y paciente atendido, incluyendo sus sugerencias y observaciones. Y aunque algunos se quejaron de ser un requerimiento de sobra, me aferré a mantenerlo para tenerlos a todos supervisados. Sumado a esto, me vi en la necesidad de colocar cámaras en diferentes puntos. Pues lejos de buscar faltas en los trabajadores, quería estar al pendiente de si alguno de ellos llegaba a tener algún contacto paranormal, sin siquiera darse cuenta. Tal fue el caso del recién fallecido. Durante ese primer año como directora, me tocó enfrentar la muerte de otros 2 empleados, quienes, de igual manera, en sus informes señalaban el haber convivido con una mujer ciega.
Cuando revisaba las grabaciones de las cámaras, lo único que alcanzaba a ver era cómo estos se ponían a hablar solos. Supuse que era porque habían visto al fantasma de Carmelita. Por lo que, para evitar más muertes injustas y llenas de tragedia, cada vez en que uno de los empleados me informaba de la presencia de una mujer ciega, me veía en la obligación de despedirlos. Muchos me guardaron coraje por esto último, pero era difícil explicarles el motivo real y hacer que me creyeran. Con el pasar de más de 10 años, continué teniendo la misma regla de los informes al final de las jornadas, así como la presencia de las cámaras y la puerta del cuarto de los experimentos cerrada bajo llave. Durante 3 largas décadas, conseguí mantener cierto grado de orden en el asilo. Aún había sucesos paranormales, pero estos nunca se salían de control. Estaba un tanto orgullosa con lo que habíamos logrado, después de tantos percances y pasajes oscuros. Pues, parecía que conseguimos llegar al final de la maldición. Sin embargo, pensar en ello fue algo muy ingenuo de mi parte. A 30 años desde mis primeros días como cuidadora para el asilo, miraba con impresión la forma en que nos trataba el año 2004. Yo ya no era esa temerosa joven de 19 años, necesitada de trabajo. Ahora era una mujer de 49, capaz de llevar el mando. Y lo hacía mucho mejor a comparación de cómo lo hacía Jiménez en 1974 y a sus 47 años de edad. A veces me preguntaba qué fue de él. Si es que continuaba con vida, ¿acaso era capaz de recordar todo lo que hizo? Tanto para bien como para mal, el mundo es muy pequeño, y la vida da tantos giros que uno nunca sabe las cosas que el destino traerá a nuestras puertas. Y durante una noche ordinaria, en la cual la mayoría de los pacientes se hallaban dormidos, escuchamos a alguien gritar a las cercanías del asilo. Esta persona decía que le estaban golpeando, y desde afuera nos rogó que le ayudáramos. Con el apoyo de uno de mis empleados del turno de la noche, ayudamos a aquel desafortunado hombre, quien estaba siendo acosado por un grupo de vándalos. Y al ver el pésimo estado en que se hallaba, decidimos darle refugio, aunque fuese por esa noche. En cuanto éste fue llevado a la sala de estar, me miró a los ojos mientras me daba las gracias. En aquel segundo, mi ser se estremeció. No podía creer aquello que tenía frente a mí, pues se trataba del exdirector Arturo Jiménez, aquel infeliz que nunca tuvo piedad por nadie en el mundo. De todas las personas que pudieron cruzar por esa puerta, él era a quien menos esperaba volver a encontrar. De no ser por el coraje y la impotencia que las memorias se encargaron de traerme de vuelta, habría tenido un trato mucho más noble. Probablemente habría aprendido a perdonar, actuando sin memoria ni rastro de odio. Sin embargo, el ver de nuevo a los ojos de Jiménez hizo que me volviera a sentir como aquella joven que a diario se quedaba sumergida en la rabia. Uno de los cuidadores me preguntó si quería que condujeran al señor a algunas de nuestras habitaciones. Sin poder pensar en otra cosa que no fuese venganza, le respondí que no, y le solicité a quienes estaban presentes que me dejaran a solas con él. Tan pronto como nos quedamos solos, lo escuché repetirme la palabra gracias una y otra vez. Pero, interrumpiendo sus palabras vacías, le dije, gracias a usted, director Jiménez, por enseñarme a no tener alma con los demás. Al decir esto, su expresión cambió instantáneamente, pasó de expresar gratitud a demostrar angustia. El hombre no se percató del sitio en el que estaba hasta que dije esto último. Si me permite, hay un lugar que me gustaría que visitara, pronuncié, aún con la amargura de los recuerdos. Entre algunos forcejeos, lo conduje a su antiguo cuarto de castigos y experimentos. Estando allí, debido a su insistencia por escapar, le tuve que inyectar una dosis de sedantes y gradualmente perdió lo poco que le quedaban de fuerzas. Mientras permanecía tirado en el suelo, prendí una lámpara en dirección a donde quedó el cuerpo de Carmelita. Parece que, después de todo, ella tenía la razón, comenté, usted llegaría a viejo y ambos se reencontrarían.
Y sin decir más, salí del cuarto y le coloqué llave, dejando que pasara esa noche helada frente al cadáver de la persona a quien más llegó a torturar. A la mañana siguiente, cuando los cuidadores me preguntaron por él, les dije que el hombre simplemente decidió marcharse al amanecer sin dejar que le brindara más ayuda. Y sin llamar la atención, volví a visitar a Jiménez a su cuarto maldito. El sujeto continuaba con vida, mas, sumado al temblor que presentaba su cuerpo por el frío que enfrentó, parecía estar lleno de sarpullido y ampollas. Desde que noté esto en su piel, me acordé de las reacciones cutáneas que en su momento presentaron sus víctimas. A Jiménez lo mantuve encerrado por más de una semana, sin darle nada de comer ni tampoco de tomar. Por cada día que pasaba, este acababa mucho más dañado, pues absolutamente todo lo que hizo 30 años atrás le estaba siendo devuelto. En ese estado de encierro, se le cayeron mechones de cabello, su piel se le pegó a los huesos y en la superficie le siguieron brotando cantidades aberrantes de erupciones. El sufrimiento del antiguo director duró un total de 11 noches y 10 días, hasta que, finalmente, dejó de respirar. Aquella mañana en que lo encontré sin vida, me pareció ver a la silueta de Carmelita alejándose por los pasillos. Y del mismo modo en que pasó con el cuerpo de ella, decidí dejar el cadáver de Jiménez adentro de aquel cuarto de la tortura y el sufrimiento. Desde que éste sufrió lo que merecía, nadie más se quejó de haber visto a una mujer ciega caminar por las instalaciones. Quiero pensar que este es el final que por años estuvimos esperando. Pues, tanto pacientes como cuidadores disfrutamos hoy en día de la tranquilidad que es necesaria, sobre todo cuando se están enfrentando los retos naturales que se presentan con la tercera edad. Y toda esta inmensa serie de desgracias que acabo de contar se pudo haber evitado con algo tan simple como lo son el respeto y la comprensión hacia los adultos mayores. Pues, tener un trato digno y comprensión, eso era todo lo que ellos pedían y necesitaban. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.